Hola, 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 ¿qué tal? Otro día más sin cortarme el pelo, ¿vieron? Pasa que no sé qué tiene que hacer con el tema del barbijo en la peluquería. ¿Vas con el barbijo puesto? ¿Te cortan con el barbijo acá en la oreja? ¿Cómo hacen? No importa. Hoy toca continuar con la serie Hatlit, Economía en una adicción. Y ya en el video pasado hablamos del desvío de fondos impresionante que es la obra pública. Hoy toca hablar de la contracara de esta, que son los impuestos. Porque en definitiva la obra pública se financia con impuestos, ¿viste? En fin, si estás interesado con que se sigan devolviendo este tipo de cosas, lo que tenés que hacer es primero estar suscripto, tener activada la campana, ponerle me gusta al video si te gusta, que eso hace que se comparta, y si querés compartirlo en tus grupos de, no sé, Instagram, Facebook, de WhatsApp, y todo eso, lo puedes hacer. Estás en todo tu derecho de hacerlo, digamos, y a mí me sirve, pero mucho. Así que dale, empezamos. Los políticos y desde el Estado en general suelen plantearnos la situación de la siguiente forma. Imagina que la riqueza producida por los privados en el país es de, no sé, vamos a entregar un número cualquiera, 20.000 pesos. Y que por impuestos el fisco recaude 5.000 pesos. Eso significaría transferir tan solo, dicen ellos, el 25% de fines privados a fines públicos. Básicamente así de simple, es como pretenden que lo veamos. Pero esto es una simplificación bastante burda de lo que en realidad está pasando. La realidad es un poco más cruda y es que están robando dinero de A para entregarlo a B. Porque los impuestos son técnicamente eso, un robo, y su modo de operar es borrar absolutamente a A de la historia y centrarse exclusivamente en los beneficios que este proceso le reporte a B. Así es que hablan de todas las maravillas que B consiguió con ese dinero y a las que no hubiera podido acceder de no realizarse el robo. Cosa que es absolutamente incomprobable por tratarse de una suposición. Habrán escuchado ya el típico: sin educación pública no hubiera podido estudiar porque nací en una casa pobre. Es simplemente un castillo mental, pero no vamos a entrar en eso ahora. La cuestión que nos compete hoy son los prejuicios que ese robo trajo a y que están intentando ocultar. Que esos sí son absolutamente reales porque esa plata ya la tenía en la mano y se les fue quitada. Te muestran solo a B y ocultan maliciosamente a A. En la mayor parte de los países no se aplica a todas las personas igual porcentaje de impuestos sobre los ingresos personales. La mayor carga fiscal suele caer sobre un sector limitado de los contribuyentes, los que tienen más, dicen siempre los políticos, y dicha contribución sobre la renta suele ser suplementada mediante otro tipo de imposición. Es inevitable que estos tipos de impuestos afecten a los incentivos y por consiguiente a las acciones de las personas que tienen que soportarlos, o sea, las víctimas del robo impositivo. Porque a ver, cuando vos emprendés un negocio sabés que hay un riesgo. Para los que no tenían esto presente, claro, cualquier acción que realices en la vida tiene algún riesgo, así que emprender algo también lo tiene, y sobre todo si lo haces en Argentina. Cuando vos empezás un negocio podés perder o podés ganar. En eso consiste el riesgo. Supongo que si decidís empezarlo contás con que hay mayor probabilidad de ganar que de perder, supongo. Igual puede fallar de Hotusan. Ahora, el incentivo de esa probabilidad favorable se distorsiona totalmente cuando te encontrás con que si te equivocaste y perdiste, entonces perdiste el 100% de lo invertido. Pero por el contrario, si la pegaste y ganaste, entonces no te quedás con el 100% de esa ganancia, porque sobre ella se abalanza el Estado ladrón y te saca un porcentaje de lo ganado. Estaría bueno que el Estado tenga el riesgo que tenés vos y que los impuestos caigan también sobre tus pérdidas, teniendo que hacerse cargo de una parte de lo perdido cuando las inversiones no son rentables. Digo, para equilibrar un poco las cosas, así también tendrían mayores incentivos para facilitar el emprendimiento, sacar trabas, burocracia, porque así con impuestos sobre lo ganado cualquiera, yo también gobierno así, boludo, no pierde nunca. Es importantísimo para quien emprende quedarse con el 100% de lo ganado, porque lo que tiene que hacer básicamente para mantener su negocio a flote es poder compensar los días de pérdida con los días de ganancia. Y si cuando ganaste roban la mitad con impuestos, está mucho más difícil tener un balance favorable. El resultado es que esto perturba la conducta del emprendedor. Si está operando ya, entonces no intensifica su actividad mercantil, o si lo hace solo se aventura a aquellas operaciones que tengan un riesgo mínimo. Pero si todavía no se aventuró a emprender, ahí la tiene mucho más jodida. Se retrae o piensa dos veces antes de dar el salto al mundo de los negocios. La consecuencia de esto es que muchas personas deciden directamente no convertirse en empresarios. Al mismo tiempo, el grado de innovación y de creación de nuevas fuentes de trabajo en las empresas ya establecidas
se reduce a grados mínimos, pero además el perfeccionamiento de las maquinarias y la renovación de equipos se producen a ritmos mucho más lentos, y esto se traduce a la larga en impedir a los consumidores la adquisición de productos mejores y más baratos. Como consecuencia de esto se disminuyen los salarios reales. Los impuestos son la máquina de impedir. Un efecto semejante se produce cuando los ingresos personales son grabados en un 50, 60, 75 o 90%. La gente comienza a preguntarse por qué tienen que trabajar 6, 8 o 10 meses del año para el gobierno y solo 6, 4 o 2 meses para ellos mismos y sus familias. Sí pierden el 100% del invertido cuando pierden, pero solo pueden conservar una parte miserable de sus ganancias cuando ganen. Suelen llegar a la conclusión de que es una locura arriesgar su capital con tan poco por ganar y tanto por perder. Así es como se logra que el capital disponible para las inversiones decrezca de modo alarmante. El resultado final es una economía estancada. Es indispensable tener siempre presente entonces que cuando hablamos de impuestos, hablamos de que la riqueza queda sujeta a imposición fiscal aún antes de ser acumulada. Esto hace que el capital capaz de impulsar la actividad privada en primer lugar se vea privado tan siquiera de existir, y en el caso milagroso de que se alcanzara a acumular se ve tristemente desalentado a participar del impulso de nuevos negocios. Esto provoca un menor número de empleo respecto al que hubiera existido sin esas imposiciones estatales. Siendo realistas, en el mundo en que vivimos los estados se financian con impuestos básicamente, y no hay esperanzas de que por lo menos en el corto plazo esto deje de ser así. Eso no quiere decir que los impuestos dejen de ser un robo, para nada. Está claro que el norte siempre tienen que ser una presión impositiva cero, por el simple hecho de que robar e imponer están siempre reñidos con la ética. Entonces está clarísimo que avanzar en ese sentido, en el sentido de la no imposición, es un deber ético. Así es que es indispensable que la carga tributaria sea la mínima requerida para cumplir con las funciones esenciales del Estado. Funciones esenciales que conforme avanza la tecnología son cada vez menos. Entre menores sean los impuestos, menor va a ser la interferencia en la producción y por tanto mayor va a ser la riqueza de la población en su conjunto. Ahora, lo que hay que tener presente siempre es que entre más se decida aumentar la carga fiscal, mayor será la disuasión ejercida sobre la producción y la actividad privada. Cuando llegas a un punto en el que la carga total tributaria rebasa los límites soportables, entonces no solamente que la recaudación se va a volver ineficiente, sino que también los obstáculos en la producción van a ser tan grandes que la creación de nuevas empresas va a ser prácticamente inexistente. Y como resultado de eso te vas a encontrar en un país en donde la cantidad de empresas por persona va a ser ridículamente baja. En estas condiciones el desempleo y la pobreza están más que asegurados. Todo esto en el recorrido histórico de la humanidad que he evidenciado incontables veces. Sin embargo, insistimos en el error. Hay una fe ciega que hace percibir los impuestos como algo beneficioso. Fe impulsada desde el mismo Estado. Y no parece que vayan a dejar de impulsarla, así que vamos a tener que dar la pelea. Este canal adquirió vida básicamente para eso. Por lo menos para aportar. Ahora para aportar un poquito, tal vez en un futuro para aportar bastante más. Pero para eso necesita de vos que estás ahí. Es importante para que el canal goce cada vez de más vida, que primero estés suscripto y con la campanita activa para que te notifique, y segundo que pongas me gusta y compartas el contenido con quien puedas. El me gusta es re importante porque es casi el equivalente a compartirlo. Y con eso me despido, que tengan un excelente día. Nos vemos.